Hermanos, les invito a buscar en la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, del 27 al 44. Mateo capítulo 27, del 27 al 44. Dice la Biblia: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Padre, gracias por esta tu palabra en la que tú has registrado estas santas verdades acerca de la muerte de tu Hijo. Gracias porque un día conocimos esta historia y la creímos, y el poder del Evangelio transformó nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes en esta noche en que tu pueblo se ha reunido para reflexionar en la historia de la muerte de tu Hijo, a que lo podamos hacer, Señor, guiados por tu Espíritu. Habla a nuestras mentes, a nuestras conciencias, a nuestras vidas, acerca del enorme sacrificio de tu Hijo, que nosotros como pueblo tuyo podamos manifestar un corazón agradecido por esa gracia que has derramado sobre nosotros. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bueno, estamos haciendo una pausa en esta serie sobre el Evangelio de Lucas, y hoy vamos a hablar de la extrema maldad de la crucifixión. Nos vamos a estar apoyando en este pasaje de Mateo 27, del 27 al 44. Sabemos que la crucifixión del Señor Jesucristo fue la culminación de la historia del plan de la redención. Fue en el corazón de Dios donde surgió este plan. Dios tomó la iniciativa de salvarnos, porque de otra manera para nosotros habría sido totalmente imposible. El centro del plan divino de la salvación se cumplió y se llevó a cabo con la muerte del Hijo de Dios. Allí vemos el amor de Dios expresado de una manera muy práctica y de una manera muy real, como dice en las palabras de Romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y también en Romanos 5, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no solo dice te amo. La Biblia no solo tiene el mensaje del amor de Dios
sino las evidencias de ese amor. Y esas evidencias se vieron en la cruz, cuando Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Pero además la cruz, la muerte del Señor, es una evidencia en toda su magnitud de la extrema maldad humana. Es la expresión más vil de maldad en la historia humana. Es una evidencia, como dije, que pone en claro delante de todos nosotros la profundidad absoluta de la depravación del hombre. La Biblia dice que somos pecadores, pero no podemos llegar a comprender la magnitud de lo que es el pecado hasta que no lo vemos expresarse de una manera extrema en la mismísima muerte del Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo, repito, fue la revelación del amor misericordioso de Dios, pero al mismo tiempo fue la expresión definitiva de la pecaminosidad del hombre. Esa despiadada intensidad de las palabras que aquel día se dijeron, esa intensidad despiadada de aquellos hechos malignos que se cometieron contra el Santo Hijo de Dios. Eso excede toda descripción. Mateo capítulo 27, del 27 al 44, es un registro fiel de esa extrema maldad. Sabemos que ya Jesús había empezado a experimentar la agonía de tener que ocupar el lugar de los pecadores como el Santo Cordero de Dios, y esa agonía la vemos de una manera muy evidente en la oración que Jesús tuvo en Getsemaní. El miércoles reflexionamos acerca de esta escena en el culto de oración y veíamos la oración del Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. El Hijo Santo la bebió en su totalidad, lo hizo por nosotros. Y el mayor sufrimiento que Jesús experimentó, sin subestimar todos los sufrimientos e humillaciones en el sentido físico, fue en el sentido espiritual. El tener que enfrentarse en aquel lugar donde pertenecían los pecadores, los culpables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. O sea, fue tratado como un pecador para que tú y yo pudiéramos tener perdón y esperanza en un mundo rebelde y oscurecido por la maldad, y en un mundo sin esperanza. El Hijo de Dios vino a buscar o a ofrecer la solución al gran problema humano. Ahora, en esta escena se describen 4 grupos de individuos inicuos que participaron de la crucifixión, que ridiculizaron, que maltrataron al Hijo de Dios. Eso no fue justo. Hay gente que a veces, cuando se ven en medio de una situación que consideran no la merecen, repiten esta frase: no, pero esto no es justo. No es justo que me pase a mí. Pero hay algo que no puede olvidar el ser humano, y es que todos de alguna manera u otra somos culpables, porque todos somos pecadores. Pero aquí se estaba cometiendo hechos contra el Santo Hijo de Dios. Si algo fue injusto, fue todo aquel proceso, toda aquella burla y toda aquella participación malvada contra el Santo Hijo de Dios.
En este grupo en estos 4 grupos de individuos, estaban en primer lugar los soldados, luego los 2 ladrones, también los que pasaban, y en último lugar los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Todos eran representantes de la maldad humana en diferentes, digamos, tipos, ¿no? En primer lugar, los soldados, los malvados ignorantes. Dice la Biblia en Mateo 27, verso 27 al 37, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, le repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo creo que este es uno de esos pasajes, aunque lo pienso también de toda la Biblia, pero específicamente de estos, que uno debe leer muy lentamente y meditar en cada palabra que lee. Y por asombroso que nos parezca lo que estaba ocurriendo allí, todavía podemos asombrarnos más cuando a nuestra mente traemos los pensamientos del carácter de la persona contra quien se estaban cometiendo estas vilezas. Puede que en este mundo hayan ocurrido muchas injusticias. De hecho, hemos visto casos de personas que han pasado años en una prisión y después, sobre todo cuando se logró poner el análisis de ADN como algo para el mundo criminal, ya sea para culpar o acusar a los culpables, también muchos casos se han dado de personas que han sido exoneradas y declaradas inocentes después de estar años en la cárcel por un crimen que nunca cometieron. Usted los ve salir agradecidos, llorando, y a uno le parece que fue una cosa verdaderamente injusta y que no hay cosa que puedan hacer que le haga recuperar a esa persona los años tras la reja. Sin embargo, aunque esa persona, repito, como dije hace un momento, no fue responsable de ese crimen, todos somos culpables de una manera u otra. Pero cuando estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Cordero sin mancha, estamos hablando del Santo Dios. Y eso le añade un significado aún mayor. Eso le añade una magnitud distinta a lo que allí se estaba perpetrando. Estos hombres evidentemente eran malvados, pero eran malvados ignorantes. Eran los insensibles soldados romanos que llevaron a cabo la crucifixión de Cristo bajo las órdenes de Poncio Pilato. Este hombre que había sucumbido a la intimidación de los dirigentes religiosos judíos. Y aunque los soldados habían recibido de parte del gobernador las órdenes de azotar
y crucificar a Cristo, como dice el verso 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pero estos hombres dieron rienda suelta a sus propios corazones en ese nivel de intensidad en que llegaron a azotar de una manera sumamente cruel y despiadada al mismísimo Hijo de Dios, y se excedieron en gran modo a lo que el deber básico les requería. Cuando llevaron a Jesús al pretorio, dice que reunieron alrededor de él a toda la compañía para que observara. O sea, no solamente estaban cometiendo un acto de extrema maldad, sino que además querían exhibirlo. Una compañía romana completa se componía hasta de 600 soldados. Piénselo, 600 soldados. Una parte ocupados en la tortura del reo, según ellos, y otra parte como espectadores de tal vileza. O sea, lo que le estaban haciendo a Jesús era inexcusable y perverso desde toda óptica humana. Lo único que puede explicar esto es lo que la Biblia nos dice y conocemos por el mismo Evangelio. Sin embargo, estos hombres eran unos ignorantes espirituales. No conocían a Dios. No sabían que aquel era el Mesías. Estaban enceguecidos, endurecidos. Jesús estaba desnudo o semidesnudo. Mire, este asunto yo lo he mencionado últimamente. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque hay evidencias y probabilidades de que al Hijo de Dios lo hayan sometido a todo este vejamen totalmente desnudo. Aquí dice que lo desnudaron. La palabra griega que se emplea para esto puede significar que le desnudaron de la vestimenta exterior y quedó con muy escasa vestimenta interior. O también puede significar que lo desnudaron totalmente. Quiero leerles algo sobre esto, y aunque no hay certeza absoluta en los textos bíblicos de que estuviera totalmente desnudo, pero la traducción lo dice, la palabra puede incluirlo. Sin embargo, se menciona que sus ropas fueron repartidas entre los soldados, lo que sugiere que al menos las ropas externas le fueron quitadas. Algunos interpretan que la crucifixión implicaba una forma de humillación pública, lo que podría incluir la desnudez total. Los padres de la iglesia también parecen asumir que Jesús fue crucificado desnudo. En el Nuevo Testamento se menciona que Jesús fue crucificado y que sus ropas fueron repartidas, pero no se especifica si estaba desnudo. La crucifixión era una parte de la ejecución romana y el castigo a menudo implicaba la desnudez para mayor humillación pública. Bueno, no me extraña de que así realmente haya sucedido, porque ellos en todo el espectáculo que montaron de humillación tenían esa intención. Todo era una burla, todo era llevarlo a la máxima humillación, y eso nos horroriza aún más. Le despojaron de sus ropas. Probablemente que lo hubieran vestido con su túnica sin costura, después de la cual es probable que lo hubieran vestido con su túnica sin costura. En primer lugar, los soldados le quitaron esa prenda, dice la Biblia, y le echaron encima un manto escarlata, irritándole además toda la carne que ya sangraba. Acuérdense que los azotes se ejecutaban con un látigo trenzado en el que se colocaban pedazos de huesos. La intención era que en la medida en que se iba azotando, esos trozos de hueso fueran desgarrando la piel del reo. Si querían que durara menos en la cruz,
llevaban el castigo a lo más fuerte que pudieran. Al Hijo de Dios lo azotaron bestialmente y su piel fue desgarrada. Muchas de estas torturas dejaban al crucificado prácticamente con los órganos internos expuestos en muchas partes de su cuerpo. Yo sé que muchos nos horrorizamos cuando vimos por primera vez la película La Pasión de Cristo, que independientemente de los errores que pueda tener, es una obra digna de ver, sobre todo por cómo se logró representar todo el hecho de la crucifixión. A muchos cristianos se horrorizaron, pero que había mucha sangre, que era algo grotesco. ¿Y cómo creen ustedes que fue la muerte de Cristo? Prácticamente lo dejaron medio muerto desde que comenzaron a azotarle. Después le pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas. Cuando la falsa corona fue presionada sobre la cabeza de Jesús, la sangre brotó de las heridas nuevas hasta mezclarse con sangre que ya le cubría el resto del cuerpo. A continuación, los soldados le pusieron una caña en su mano y al igual que el manto y la corona de espinas, la caña era una burla, una parodia del rey, representaba la realeza. Imitaban o trataban de burlarse de él con un cetro de monarca como símbolo de autoridad y poder. Para completar las burlas, los soldados incluso dice que se arrodillaban delante de él y le escarnecían: salve, rey de los judíos, te saludamos. A continuación, los soldados tomaban la caña de la mano del Señor a fin de burlarse aún más de su supuesta autoridad, y con esa misma caña, dice la Biblia, que le golpeaban en la cabeza. Por Juan nos enteramos que golpeaban a Jesús tanto con los puños como con la caña. En Juan capítulo 19, verso 3, dice la Biblia, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Todas estas agonías físicas. Bueno, dice también, basta con leer, ¿no? Con leer despacio todo lo que le hicieron pasar. El verso 30 dice: y escupiéndole. ¿Puede haber una ofensa mayor que esta? Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Repito, todas estas torturas, todas estas agonías físicas golpeaban fuertemente la naturaleza humana de Jesús. Emocional y espiritualmente se combinaron para debilitar por completo su perfecto pero ahora demacrado cuerpo. En consecuencia, dice que cuando salían del pretorio, los soldados hallaron a un hombre que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cirene era un asentamiento griego ubicado al occidente de Alejandría, al norte de la costa africana del Mediterráneo, directamente al sur de Grecia, en lo que es hoy la moderna Siria. Simón era un hombre judío común y con toda probabilidad era un peregrino que había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. El lugar escogido para crucificar a Jesús fue una colina en las afueras de Jerusalén, dice llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Lucas se refiere a la colina como lugar llamado de la calavera también. Calavera se traduce de un término griego cráneo, que equivale al hebreo o al arameo Gólgota. El nombre Calvario se deriva del latín calvaria, para calavera o cráneo. El nombre se refería a un sitio particular que tenía forma de calavera. Antes que los soldados clavaran a Jesús, dice la palabra que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Intentaban o le dieron esto como para narcotizar un poco
su conciencia y calmar un poco los dolores. La hiel o mirra se usaba para atontar a la víctima con el fin de evitar que luchara mientras le insertaban los clavos en pies y manos. O sea que la intención no era aliviarle simplemente los dolores, sino aliviarle los dolores para que estuviera más calmado a la hora de insertarle los clavos en los pies y en las manos. Recuerden que cuando llegaba esto, ya el condenado estaba bastante torturado. Sin embargo, en el caso de Jesús, cuando probó lo que era, se negó a beberlo. ¿Y por qué? Porque quería estar totalmente consciente. Quería beber la copa que el Padre le habría ofrecido totalmente consciente. Cuando lo hubieron crucificado no se refiere a la ejecución concluida, sino a levantarlo en alto y a colocar la viga vertical en el hueco preparado para ella. Era en ese momento que la verdadera crucifixión comenzaba. Sus ropas, dice que fueron repartidas entre ellos y entre los soldados, echando suerte, y debido a que la túnica era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo, decidieron no cortarla en 4 pedazos, sino echar suertes sobre ella a ver quién de ellos se la llevaría. Esto aparece en Juan 19. Una vez hecho esto, sentados cerca de la cruz, vigilaban al Hijo de Dios. Y como si no fuera suficiente tantas burlas, tantos maltratos, tantas torturas, como un último acto de maldad y burla, de afrenta por los dirigentes religiosos, Pilato dio instrucciones a los soldados en Juan capítulo 19, verso 19, primera parte. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El griego era un lenguaje casi más universal del imperio en esa época. El hebreo era muy relacionado con el arameo, que era el idioma de Palestina, y el latín era el idioma oficial de Roma. Con esto el gobernador quería asegurarse que prácticamente toda persona que pasara pudiera leer la inscripción. Los principales sacerdotes insistieron en que el texto de la inscripción debía cambiarse, pero él dijo: no, lo que es escrito, y lo dejó. Primero, los soldados, los malvados, ignorantes. Yo creo que en parte estaban ellos incluidos en la oración de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero había más, 2 ladrones, 2 malvados conocidos. En el verso, la palabra del Señor, podemos leer ahí a partir, en el verso 38, Mateo 27, 38, dice la Biblia: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este es el segundo grupo presente en la crucifixión, los malvados conocidos. Miren, dice aquí que eran ladrones, pero estos hombres no eran rateros comunes. Estos hombres eran bandidos crueles, que tenían como forma de vida atacar a las personas, atormentarlas, maltratarlas y a menudo matar a sus víctimas. Con toda probabilidad, estos 2 ladrones eran judíos, o al menos vivían en la sociedad judía del Mesías, judía de Palestina. En consecuencia, habrían tenido algún conocimiento del judaísmo y del Mesías judío,
y es probable que hubieran sabido algo acerca de Jesús de Nazaret y que además tanto él como sus seguidores declaraban que él era el Mesías profetizado. Por eso podemos decir que el rechazo que ellos hacían del Señor era aún más grave que el de los soldados, a pesar de que ellos no tuvieron los actos viles que ejecutaron los soldados. Estos dos ladrones, como la vida de muchos hoy, giraban en torno a las posesiones materiales, a la satisfacción carnal. Habían hecho de lo material la razón por la cual vivían y no les importaba cómo se hacían de las cosas, sin importar el daño que pudieran hacer a otras personas. Al igual que hacían los soldados romanos, estos hombres no tenían absolutamente ningún interés en la religión, la moralidad, la justicia. Sus corazones estaban dominados por el mal, y al tener un amor más grande por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, usaron su último aliento de vida para expresar su ira contra el único que podía brindarle realmente esperanza, contra el único que verdaderamente era santo. Ellos estaban allí recibiendo las consecuencias de sus propios actos, pero aquel que estaba junto a ellos no merecía lo que estaba pasando. Ahora, los que conocemos la historia, sabemos que de pronto uno de estos dos hombres cambia de actitud. Un poco más adelante lo vamos a ver. Pero además estaban los que pasaban, los malvados volubles, dice el verso 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz. Por favor, no pierda de vista los soldados. Miren cuánta maldad contra el Hijo de Dios. Los dos ladrones que descargaron su ira contra el mismísimo Hijo de Dios y comenzaron a burlarse de él también. Los que pasaban, dice la palabra, es probable que la mayoría de ellos fueran peregrinos judíos que habían llegado a celebrar la Pascua. Cuando estas personas pasaban por debajo de la cruz, en lugar de sentir algún tipo de compasión por aquel hombre que veían colgado, torturado, muriendo, le injuriaban, meneando la cabeza. Y para hacer más intenso su desprecio, le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Para ellos, aquel que estaba colgado allí no era más que un loco, que se había atrevido a decir: yo voy a derribar el templo y en 3 días lo voy a levantar. Ustedes saben que esto fue una tergiversación que montaron para acusar falsamente al Hijo de Dios ante Caifás, porque Jesús de lo que había hablado era de su propio cuerpo y del hecho que al 3er día se levantaría entre los muertos. Sus atormentadores estaban diciendo: si puedes realmente hacer algo tan milagroso, sálvate. Sálvate a ti mismo de la muerte. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El único milagro que Jesús no pudo hacer. No iba a concederles el deseo por las implicaciones de semejante acto. Él vino a morir. Él tenía que morir. Él no podía descender de la cruz. Pero hoy mucha gente son como estos. Personas que van pasando. Personas que van pasando por las iglesias. Se crían en las iglesias. Escuchan muchas veces el evangelio en las iglesias. Saben que Jesucristo afirmó ser el Hijo de Dios. Algunos van más lejos, se bautizan. Llegan a hacer una profesión de fe, pero no algo que se produjo en su corazón. Asisten con regularidad a un templo, pero debido a que Jesús no cumple sus expectativas mundanas y egoístas, pierden interés en las cosas de Dios. Las iglesias están llenas de gente así,
que quieren un Jesús en sus términos. Y algunos pastores han terminado cediendo. Y por eso el mensaje de la cruz está ausente de muchas iglesias. Hoy, mientras caminaba, escuchaba un poderoso sermón de Billy Graham, el significado de la cruz. Es increíble cómo un hombre de Dios puede ser usado de una manera tan poderosa como lo fue Billy Graham. Después que terminé de escuchar el sermón, me puse a leer lo que la gente había comentado en YouTube debajo. Y hubo alguien que escribió estas palabras: como extraño estas predicaciones. Ya no se predica de la cruz en las iglesias. Todo es riqueza, prosperidad. Qué triste, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere a un Jesús en sus términos, pero cuando se dan cuenta de que el Jesús de la Biblia no es el que ellos quieren, siguen, se mofan de Jesús, lo desprecian mientras le dan la espalda a la justicia y al señorío de Cristo. El mundo está lleno de gente que pasan, que una vez alabaron a Jesús, pero que ahora lo ridiculizan. Piénselo, ¿cuánta gente no pasa por los templos, pero no llegan a conocer a Jesús? Y un último grupo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos, los malvados religiosos. Esos que pasan son los malvados volubles, ¿verdad? Que hoy ven y pasan de largo y después se convierten en declarados enemigos. Estos principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos son los malvados religiosos. Verso del 41 al 44. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, volvían otra vez, descienda ahora de la cruz. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Este grupo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos, representaban a los dirigentes religiosos. Increíble, tenían una religión pero no conocían al Salvador. Decían, se burlaban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cuando decían a otro salvó, estaban reconociendo de alguna manera los milagros que había hecho, los beneficios que había otorgado a otros, desde sanidades tremendas hasta devolverle la vida a los muertos. Sin embargo, no veían en él a Dios, no veían en él al Salvador, al Mesías. Es más, si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Mentira. Es lo mismo que mucha gente hoy dice: si Dios existe, que haga esto. Si Dios es real, que me conceda esta petición. Un milagro más, pero un milagro más o una docena de milagros más no van a persuadir a muchos a creer en él, porque la salvación solo se puede recibir cuando se escucha y se cree en el Evangelio, no en los milagros. Los milagros pueden ayudar a despertar la curiosidad de las personas, pero no se van a salvar por ver milagros. Por eso es absurdo que tanta gente pierda tanto tiempo, tantísimo tiempo, en muchas de esas llamadas cruzadas que son simplemente cruzadas de milagros, para manifestar el poder de Dios. ¿Qué otro lugar mejor para manifestar el poder de Dios que en la misma cruz? Cuando la Biblia dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es más, decían: si eres hijo de Dios. Estaban ciegos, estaban voluntariamente endurecidos, ignorando tantas profecías que se decían del Mesías,
y que habían encontrado un literal cumplimiento en el mismo Jesucristo. Tenían mucho de religión, con toda seguridad, pero no tenían nada que ver con Dios. Así hay mucha gente hoy, precisamente celebrando esta semana, hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia, y hablando de una manera de acercarse a Él que no es la manera como dice la Biblia. Están perdidos. No importa que hablen de Dios, no importa que exhiban a un Cristo crucificado. Si no conocen el mensaje verdadero del Evangelio y la manera como Dios estableció para ir a Él, que es por medio de la gracia, no de las obras, porque ningún hombre podrá justificarse delante de Dios por obras de justicia. No, nadie en absoluto es capaz de ir al cielo por lo bueno que haga. ¿Saben por qué? Porque con la misma capacidad que tienen para poder hacer algo bueno según ellos, tienen también la capacidad y el mismo corazón para hacer todo tipo de maldad. Miren, si realmente el hombre se pudiera salvar por las buenas cosas que hace, entonces la pregunta es, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué Dios mismo se manifestó en carne? ¿Para qué se sometió a semejante humillación que comenzó desde el mismísimo momento en que nació en Belén? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre, vivió entre nosotros, se enfrentó a una muerte horrible y también, dice la palabra, resucitó victoriosamente. Nuestro Dios está vivo. Mateo vuelve a mencionar a los dos ladrones en el verso 38. Habló de ellos, ahora dice, los dos ladrones que estaban crucificados con él, los vuelve a mencionar. Y como ya mencionamos, ellos siguieron el ejemplo de los sacerdotes, escribas y ancianos al vilipendiar a Jesús. También le injuriaban. Sin embargo, de pronto en medio de aquello, uno de ellos cambia de actitud. Dios ilumina su mente y corazón y llega realmente a ver a Jesús por quien por quien realmente es. En Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, dice la Biblia, Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice que estaban burlándose y que este hombre de pronto reprende al otro y le dice, ¿ni aún tú temes a Dios? Estando en la misma condenación, de pronto se dio cuenta de su gran maldad, de su extrema maldad, de la de él y de todos los que estaban allí. Y de pronto vio en aquel hombre un hombre santo. Y miren lo que hace, nosotros a la verdad justamente padecemos. Este hombre estaba reconociendo que era un pecador al borde mismo de la eternidad. En unos pocos minutos o horas ese hombre iba a morir. Y acepta que lo que estaba recibiendo se lo merecía y se vuelve a Jesús con una fe increíble y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es posible? La fe es un milagro. Es uno de los milagros más grandes que Dios hace cuando la despierta en tu corazón y el mío. Sí, tú y yo tenemos que creer, pero Dios también nos ilumina para creer. Este hombre puso su esperanza en aquel que estaba allí colgado junto con él y con el otro. Desde un punto de vista humano, aquel hombre era un fracaso. Iba a morir como ellos. ¿Cómo él pudo ver en él el Hijo de Dios? Porque conocía mucho, había escuchado mucho. Y lo que más le impresionó fue la manera como él se enfrentó a la muerte. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Qué tremendo final. Hermanos, esto no es un cuento. No es una novelita triste con un final feliz. Esta es la palabra de Dios. Y aquí claramente se nos dice que nunca es tarde para creer, siempre que hay vida y hay conciencia. Este hombre en el último momento se volvió a Jesús arrepentido y Jesús lo salvó. ¿Saben ustedes que en el periodo de la gracia el primer hombre a que Jesús llevó al cielo fue un ladrón, un asesino? Y lo vamos a ver allá. ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio. Todo lo que Jesús pudo experimentar en consecuencia de la extrema maldad humana no es comparable, hermanos, con las implicaciones espirituales de lo que Jesús hizo por nosotros. Llevó tus pecados y los míos, porque aquel lugar debíamos ocuparlo nosotros. Fuimos tú y yo quienes crucificamos a Jesús. Vemos esta historia y nos horrorizamos, pero hay algo que no podemos olvidar nunca. Aquel que estaba colgando en aquella cruz era Dios mismo y tenía todo el poder para acabar con sus enemigos en un milisegundo, haberlos borrado de la faz de la tierra, y no lo hizo para salvarnos. Y por eso hoy podemos proclamar este mensaje, porque la historia de Cristo no terminó en aquella cruz. Al tercer día se levantó victorioso. Y ese Cristo vivo un día cambió nuestra vida, nos transformó. Y yo espero un día poderle ver cara a cara en el cielo. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Cuán real es tu amor por Jesucristo? ¿Estás tú agradecido por lo que Él hizo por ti en la cruz? ¿Estás agradecido por darte el perdón y la posibilidad de ir a Dios por medio de su muerte? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Si no lo es, este es el momento para que le pidas perdón y creas en Él. Oh, pastor, pero yo he hecho tantas cosas. Acuérdate de ese ladrón en la cruz. Pídele perdón. Dile, Señor, acuérdate de mí. Y Él lo hará. Porque el corazón humano no se puede esconder del Dios vivo. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por morir por nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por voluntariamente someterte a tanta humillación. Ninguno de nosotros, Padre, ha experimentado algo comparado con eso. Por eso, en medio de cualquier sufrimiento que podamos experimentar en el presente, te damos las gracias porque tú estás con nosotros. Y tú entiendes, Señor. Y tú hiciste lo más grande para salvarnos. Ayúdanos a ser agradecidos. Gracias porque nos perdonaste, Señor. Que podamos llevar este mensaje a tantas personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a invitar para el domingo y cada oportunidad que se nos presente, aprovecharla para hablar de tu amor. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando el himno En la cruz.